Bueno, muy ricas las exposiciones de esta sección de jóvenes, porque sacando a Loreley, que también es joven, pero no tan joven, me gustaron, bueno, mucho los tres trabajos y me parecen, bueno, que largan muchísimas puntas, ¿no? Para investigar el trabajo de Loreley sobre esta voz de la plebe, ¿no? Palabra que nos remite mucho a Sigüenza y Góngora, a todos los que estudiamos Alboroto y Motín, pero que, bueno, efectivamente toma otra. Me interesó mucho este tema de la subjetivación, y bueno, esa sería una pregunta, quizás para después, digamos, si esa subjetivación se produce a través del pasaje de testimoniante. O sea, si el hecho de ser testimoniante ante la ley lo convierte en sujeto, ¿no? Frente al Estado. Si en ese sentido usas la idea de la subjetivación, que me pareció, bueno, muy interesante y muy rica. Y bueno, todo tu relato, además, muy interesante, ¿no? Además de la parte crítica, narrativamente muy disfrutable. Bueno, lo mismo en el caso de Milagros, ¿no? Que bueno, uno también se pregunta en estos casos cuando uno tiene que dar cuenta de tanto relato, ¿no? ¿Cómo lo hago? Y creo que en ese sentido, y también en el caso de Juan Manuel, bueno, está muy bien logrado, ¿no? Cómo contar y al mismo tiempo analizar eso que estoy contando, ¿no? Que es necesario que el otro reconstruya para entender mi mensaje, ¿no? Me gustó mucho en el caso de Milagros esta idea de un archivo tan polifacético, ¿no? Un archivo leal, luego un archivo rebelde, ¿no? Y cómo maneja Hernández, que bueno, para mí, bueno, reconozco fue bueno, una sorpresa saber que él había tenido como un manejo tan exclusivo, ¿no? de ese material en España, ¿no? Eso me gustaría que luego lo aclares, porque entendí que viajó con este material, ¿no? Que de algún modo se instaló como el dueño, como el propietario, ¿no? De ese relato, que por otra parte, en algún momento comentaste esta idea de que todos estos incidentes eran novelescos, ¿no? Y pensaba esa capacidad ficcional que tiene el comentario, ¿no? Que es apasionante el modo como está realmente relatado, contado. Entonces, bueno, un poco esta figura de Hernández como notario, como escribano, como archivista, ¿no? Todas estas dimensiones también, aparte de todo lo otro, me pareció interesante si podías desarrollar un poco más. Y de Juan Manuel, bueno, muchísimo, me gustó mucho también esta idea de la traducción, ¿no? Y de estos dos caminos posibles de la traducción, sea la de Raleigh o sea cualquier otra traducción, que es ser fiel o ser infiel, ¿no? Y cómo esto lo vas atravesando desde el punto de vista, digamos, de respetar el modelo, o apartarse de ese modelo de la conquista española, y cómo construye su propio relato. No me quedó claro si ese memorial dijiste que era de un lugarteniente, ¿no? ¿Quién redacta ese contrarrequerimiento, ¿no? Y con respecto a eso, que me pareció fascinante, porque además, bueno, lo ligaste con las casas, que efectivamente hace todo una crítica a ese texto era de Pedrarias, ¿no? El autor, creo, ¿no? El, Dávila. el, 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 el- el- el autor de Requerimiento. El López autor. Rubio, ¿no? López Rubio, no sé Ah, si. López mm, Rubio. ¿Era López Ruz o Pedrarias Palacio. Dávila? Bueno, Es no importa. Palacios.
¿Cómo? Palacios Rubios. Palacio Rubio. Palacio Rubio, de 1513 creo que es por ahí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y con respecto a eso, bueno, si podías ampliar después que los demás participen, esta idea de este aparato visual que pensaba incorporar como elemento quizás de argumentativo, ¿no? De este contrarrequerimiento. Pero bueno, esto era solamente una observación para poder abrir el comentario, que por supuesto los demás están invitados a levantar la manito o participar, ¿no? Cuando quieran. ¿Cómo crees que hagamos? ¿Vamos respondiendo? Bueno, ¿Qué sugerís? como quieran. Si quieren responder primero esto y después sumamos otras preguntas. Bueno, dale. Bueno, si quieren puedo empezar yo. Qué bueno que te gustó, Beatriz. Mira, con la idea de la subjetivación, sí, lo pensaba en relación con ese lugar de enunciación que aparece en los juicios en gran cantidad, ¿no? Es decir, esto era algo que me llamaba la atención, no eran casos aislados como yo presumía previamente trabajar con todos los juicios, ¿no? Pero también pensaba en la subjetivación como esa instancia en la que en el mismo registro, digamos, de la declaración del testimoniante hay como hay saltos de persona y trabajos con el discurso directo. En el medio, digamos, de la transcripción de esa declaración, que generalmente es en tercera, ¿no? Entonces hay determinados momentos en los que hay un pasaje directo, sin ninguna mediación. Entonces, por ejemplo, con las mujeres pasa mucho, con Isabel de Rodas, la viuda del que termina en la isla, según algunos comidos, según otros ahogados, aparece ella directamente, digamos, aparece el relato en tercera, y luego directamente un yo aparece incluso, ¿no? Un yo en primera diciendo yo que he quedado sin nada luego de la pérdida de la carabela, ¿no? Es decir, y siempre una cuestión económica, ¿no? Por supuesto, por detrás, pero en otros momentos aparece también el discurso directo. El otro día hablaba con varios lingüistas a ver cómo lo podía referir, porque leí varias cuestiones de lingüística para pensar en la idea de la subjetivación, la aparición de la voz, ¿no? Etcétera, pero porque no es un discurso directo explícito, ¿no? En el sentido de que no dice dos puntos, por supuesto, ¿no? Ni tampoco hay un apartado, no es que va abajo, o hay otra tipografía, o alguna marca, sino que simplemente en la lectura, les diría que en la lectura en voz alta uno repone esa oralidad, por supuesto muy mediada, pero ahí es cuando registra el cambio de registro, digamos, ¿no? A veces es muy explícito porque hay un yo, pero a veces son palabras que claramente no responden a ese sujeto que está anunciando, y que no tienen que ver con la figura legal, porque eso sería muy fácilmente rastreable, ¿no? Entonces, esos saltos, y esos son los distintos lugares que leo como lugares de subjetivación, ¿no? Bueno, ahí estoy, en esto. Bien. ¿Milagros? Sí, bien. Bueno, sí, la verdad que, bueno, a mí me tocó, o elegí leer todo el archivo, ¿no? Del juicio y de la rebelión, todos esos papeles que se generaron como para poder legitimar ese acto, ¿no? Y también fue una sorpresa la implicación de Hernández, ¿no? La implicación tan bestia, tan fuerte de Hernández en todo, incluso en las actas del juicio, de las que es testigo primordial, evidentemente cuando Cabeza de Vaca es trasladado aquí a la península, contará con muy pocos testigos, ¿no? Entre ellos Hernández y los otros dos presos que vinieron con él, y mucho más tarde es cuando él consigue que otros tripulantes de ese barco
testifiquen a su favor, ¿no? En un primer momento, Hernández era vital para su defensa, ¿no? Y yo creo que esto lo sabía el mismo Hernández y por eso un poco se ocupó de recolectar toda esta información, todas estas cartas que yo le llamo ese contraarchivo, ¿no? De las que el suyo sin duda es el más destacado, ya no es una carta, es una relación, ¿no? Larguísima, en la que todas esas denuncias que se repiten, ¿no? Hay una especie de proforma en todas esas cartas. Él, bueno, las relata con mucho pormenor y añade toda una serie de acusaciones que se remontan a la gobernación de Mendoza también, ¿no? Establece un vínculo de continuidad entre lo que le ocurrió a Cabeza de Vaca y lo que había pasado desde el principio en esta provincia. Y después, evidentemente, él participa de la escritura, yo creo que es una escritura conjunta, todo es una acción conjunta en este caso, ¿no? Una participación, una colaboración. En el juicio aparece Hernández incluso como prestamista de Cabeza de Vaca, es decir, le presta dinero a Cabeza de Vaca para el juicio, para todos los gastos que suponen el juicio. Nada, en suma, su implicación es muy superior a lo que, bueno, en principio uno podría entender, y desde luego su condición de escribano, que por eso yo decía, ¿no? Es escribano, pero también secretario, que en los papeles judiciales su cargo de secretario, bueno, pues no aparece, pero en los comentarios sí, en la portada y adentro en el proemio, cuando Cabeza de Vaca anuncia a su mecenas que le encargó la redacción de este libro a Pero Hernández, ese cargo de secretario ya trae aparejado un conocimiento de primera mano del archivo en el que se basa esa obra historiográfica, como era preceptivo, por otro lado, ¿no? O sea, hay una intención muy fuerte de señalar el ajuste de lo que se está narrando a las fuentes, ¿no? A la verdad que es propia del archivo. Gracias. Juan Manuel, estás Ahora, ahí. eso tenía. Gracias. Sí. Nada, gracias, Beatriz. Era así, me preguntaste por por la autoría del memorial, ¿no? Por Del pues, contrarrequerimiento, eso es. sí. Pues, en Y de principio, estos elementos visuales que dijiste, eso es. de los cuales contaría. Ujú. Pues, digamos, la autoría se cree, por lo menos en la edición que ha hecho Joyce Lorimer, la última que existe de Discovery de Raleigh, incluye también ese documento. Y según lo que él argumenta, que yo estoy de acuerdo con eso, no lo habría hecho Raleigh mismo, aunque él estaría supervisando, digamos, la creación de ese documento, sino Lawrence Keynes, que fue un lugarteniente suyo, que además también fue escolar en Oxford, entonces pues tenía, porque aparecen en el memorial con muchas citas bíblicas, también citas a textos contemporáneos de la época, por lo tanto se sabe que era un autor, digamos, letrado y que tenía, digamos, todo un conocimiento académico en la época, o quizá también lo hizo Thomas Harriot, que fue digamos, astrónomo matemático que viajó a Virginia con una de las expediciones de Raleigh, ¿no? a Roanoke. Entonces, digamos, lo más seguro es que sea una especie de colaboración entre ellos tres, o quizás Raleigh no intervino, perdón, directamente, pero sí estuvo, digamos, en la creación de ese manuscrito. Manuscrito porque se ha conservado como manuscrito. Parece que se acompañaba al texto de Discovery entre los miembros del Consejo de la Reina, entre la propia reina, porque era como una forma de crear un proyecto colonizador como mucho más claro, mucho más ordenado de lo que aparecía en el Discovery. Lo que pasa es que una vez que se lee el memorial, pues me parece que es incluso más confuso. Es decir, empieza como intentando establecer, ¿no? ese contrarrequerimiento,
tratando de diferenciarse del proyecto español, pero entonces comienza con una serie de argumentos y contraargumentos para llevar a cabo pues, un tipo de conquista o de otra, una conquista no violenta, pacífica, manteniendo como tributarios a las diferentes poblaciones indígenas, pero luego siempre está la sombra de esa conquista violenta que con la que van a percibir además muchísimos más beneficios, muchos más recursos, que con esa lenta y gradual colonización, digamos, a través de la palabra, ¿no? A través del menos que con las armas, ¿no? Y es muy interesante eso del aparato visual, o sea, sobre todo porque no me ha dado tiempo de decirlo, pero lo que propone Raleigh y sus colaboradores es hacer toda una especie de guerra propagandística. Es decir, lo que ellos imponen o tratan de imponer es como enseñarles a cómo utilizar la imprenta, a cómo fabricar imprenta, a cómo imprimir, digamos, ese relato de las casas, especialmente a través de las imágenes, ¿no? Que luego van a incorporarse a la edición latina de Debray, ¿no? Lo que pasa es que es posterior, es de 1598, me parece. Pero como una forma, primero, de demostrar las atrocidades que han estado cometiendo los españoles en México, en Perú, ¿no? Para que se informen de lo que les viene a estos nativos del Orinoco y de Guayana. Y por otra parte, como una manera de demostrar el poder de los ingleses frente a los españoles, que parecía como una hegemonía imposible de atacar, pues toda esa cartografía de mapas del Caribe, donde aparecen, digamos, las colonias, las islas que han sido atacadas pues, por John Hawkins, por Sir Francis Drake, por el propio Raleigh, o en Europa, todos los aliados, digamos, que serían todos los protestantes que estarían en contra del poder católico, ¿no? Pero a mí me fascina la idea esa de crear como una guerra ya de propaganda, ¿no? Y bueno, lo último que señalé, que no, o sea, no profundice en eso, pero que va a ser un discurso que va a estar luego presente, bueno, pues casi en toda la historia colonial de Estados Unidos, ¿no? El armar a fuerzas locales para que se opongan a un poder, digamos, tirano, o que en ese momento me conviene que sea tirano y opresor, ¿no? Entonces es bastante interesante como hay ya muchos elementos ahí que podemos relacionar con un antecedente de la sociedad del rifle. Claro, sí, total. O sea, bueno, no sé si alguien más quiere participar, pero bueno, hay un mensaje de Carlos Jáuregui para Milagros y Loreley. Fascinante tema, cómo dialogan, sí dialogan los trabajos de ustedes dos, respecto a los comentarios y el trasfondo jurídico procesal. Bueno, yo tengo que decir que más que dialogar, mi trabajo evidentemente parte del trabajo ya hecho por Loreley en el campo del Río de la Plata, que es estupendo, ¿no? Desde un país malsano, que me lo he leído de cabo a rabo, y yo parto de esa base como para seguir ahondando en concreto en un texto que es el de Cabeza de Vaca, ¿no? Pero yo, sin duda, mi trabajo está en dependencia del suyo. Sí, sí, sí. Muy bien, Esperanza quería hablar. Y después Valeria. Sí, luego Valeria. Bueno, pues sí, fascinantes las tres presentaciones. Muchas gracias por lo ricos que han sido vuestras intervenciones. Pero yo quería darle de nuevo un poco vueltas al tema de la subjetivación con Loreley, sobre todo porque me interesa mucho para algo en lo que estoy ahora embarcada. Y mi pregunta, comentario, es si la subjetivación no sería una especie de contraofensiva respecto a lo que siempre se le ha atribuido al discurso del poder, que es el famoso ventriloquismo, ¿no? La capacidad que el discurso del poder tiene de poner en boca del reprimido pues, sus consignas y sus principios, ¿no? En este caso, bueno, yo comento mi situación, ¿no? Estoy trabajando con un auto de fe, es decir, no directamente con las actas de un proceso inquisitorial, sino con la reelaboración posterior por parte de uno de los inquisidores.
Y en este auto de fe me encuentro también con un discurso directo, como el que nos comentaba Lorelei, no explícito, sino introducido en la prosa, introducido, pero que de repente se reproduce tan masivamente que domina todo el proceso discursivo, hasta el extremo de que el inquisidor calla, se oculta y deja a la reprimida que se exprese masivamente, se convierte en el texto de la reprimida más que en el texto del represor. Estaríamos, yo creo, ante una subjetivación masiva que deja en pañales ese supuesto ventriloquismo del discurso del poder. Habría como una especie de inconsciente de las escrituras de la represión. Tengo la sensación que intentando sustentar esa represión acaban reproduciendo una voz reprimida que se enseñorea del discurso. Bueno, era algo que ya había señalado Foucault, ¿no? Como todos estos escritos, por la vía de la demostración de que eso reprimible, estaban dando voz a los que de otra manera no existirían, ¿no? Mi cuestión es esa, si no sería hora ya de invertir el famoso ventriloquismo. No es solamente que el represor hable por el reprimido consigue hablar a veces por la voz del represor, aunque este sea una dinámica completamente perversa, ¿no? No sé si se podría hablar en ese sentido de subjetivación también, ¿no? Sería una variante del ventriloquismo, no lo sé. Sí, qué interesante, me quedo pensando que sí, que en realidad, lo que no sé, te hago pregunta de tu texto en el que estás trabajando, cuando aparece, digamos, esa voz que se explaya, digamos, abona en algo digamos, a la figura del poder, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, a la sí, que sí. le da voz, ¿cuál que le da voz? Porque lo que pasa en los juicios que yo estoy trabajando es que ese discurrir, que igual es escaso, acotado, etc., aparece cuando abona la causa. Digamos, ahí es como si no se metiera, ya lo dejo solito al marinero porque finalmente me ayuda, digamos, viene a agua para mi propio cauce. Y entonces ahí es como si claramente permitieran un tipo de colocarse en otro lugar, ¿no? Y para dejarle el protagonismo, algo por el estilo. ¿Vos lo ves así también? Claro, sí, abona, pero el discurso es tan rico y tan descabellado que el inquisidor no puede ni intervenirlo, diciendo esto abona la teoría de que esta mujer... Al principio sí, se trata en concreto de Ángela Carranza, una heterodoxa, que tenía todo un negocio como curandera y que tenía toda una serie de opiniones teológicas verdaderamente fascinantes. Y hay un momento al principio que sí dice, bueno, ella dice esto que es claramente herético, pero el discurso es tan abundante que ya el inquisidor, desde el punto de vista físico y de la enunciación, desaparece. Lo que pasa es que ahí a mí digamos, es para seguir pensando en esa idea de la subjetivación, pero a mí me cuadra más que ciertas líneas que plantean, por lo menos para esto que estás mencionando vos y para lo que vengo trabajando yo, esas líneas que plantean la textualidad de la voz o la voz como texto o... bueno, esta vertiente que funciona mucho para el tema para las mujeres, ¿no? Se me ocurren, no sé, varios textos, ¿no? Nancy Van Deusen, Mónica Díaz, bueno, hay varios, ¿no? Rocío, que es muy interesante, pero no sé si cuadra para ciertas textualidades. Y por otro lado, me parece que se pierde fuerza o pierde eje, no sé cómo decirlo, pero cierto es que pierde lugar esa voz, ¿no? Porque el texto finalmente queda por encima, ¿no? Esto estoy pensando en voz alta, no es que pero es algo en lo que vengo como reflexionando.
cómo hacer para recuperar esa, por eso hablaba de subjetivación, cómo hacer para recuperar ese sujeto y esa voz que en concreto ahí están, por más de que los leamos, ¿no? Es decir, que no hablemos de la materialidad. Quizá tú has dado la clave cuando hay datos que no cooperan a la causa. Buscar esos datos son escasísimos, pero los hay. O sea, en mi caso, por ejemplo, ella cuenta que visita el cielo todas las veces que le da la gana y que la llaman tantas veces que a veces la pillan de improviso, dice, y tengo que subir en enaguas. Entonces suben en aguas al cielo a ver ese detalle. No condice nada, es un dato, un efecto de lo real del discurso de ella, ¿no? Porque lo grave es que esté visitando el cielo, pero el hecho de que vayan en aguas da lo mismo, ¿no? Ahí yo noto la textura de la voz de Ángela Carranza, ¿no? Ese detalle no se le puede ocurrir al inquisidor. Ese detalle es de Ángela Carranza. No contribuye para nada a la causa ya está ganada por el inquisidor, porque bueno, está todo el día allí metida en el cielo, ¿no? El hecho de que vayan en aguas, bueno, pues puede ser un poco de desacato, pero en fin, no quiero decir, a lo mejor esa cierta sobreabundancia de detalles que cuando la causa ya está perdida puede dar el espesor de la voz del reprimido, ¿no? De la voz subjetiva. Ese es un detalle subjetivo. A mí me pasó, por ejemplo, un caso que no les traje, pero que también es de la Provenza de Rojas, que de repente propone, digamos, como un testigo suyo, ese que abona a su favor, a un marinero, y un marinero dice que en realidad entre los armadores se decía que se estaba por levantar Rojas. Yo digo, ¿cómo no lo sacar? Es decir, ¿cómo quedó esto? ¿Cómo no dijo? Y sobre esta pregunta no sabe, como hay muchas veces, ¿no? Y de repente está. Entonces, al final podía ser que fuera un amotinador. Y eso le juega totalmente en contra. Sin embargo, está ahí. Así que en realidad tampoco hay tanto control sobre la palabra, evidentemente. Ahí es como una visión quizá muy nuestra en el tiempo, ¿no? Bueno. Tenemos a Valeria y a Victoria Ríos, que también quería participar. Bueno, Valeria. No sé si tenemos mucho tiempo, la verdad que es interesantísima toda la discusión y la verdad que lamento mucho no estar discutiendo personalmente esto y después seguirla en algún lugar. Y también les agradezco mucho esta mesa porque en este contexto en el que todos estamos poniéndonos a pensar estas cuestiones es muy... consuela respecto del contexto en el que nos encontramos, ¿no? Me interesaba mucho volver sobre esta cuestión que estaban planteando, bueno, se ve que la subjetivación nos preocupa a todos, digamos, ¿no? Y lo que planteaba Esperanza y demás. Por un lado, solo un comentario respecto a este intercambio entre Esperanza y Leira recién, que también me lleva a algo que comentó Sarisa, que también anda por acá la semana pasada en otro coloquio que estuvimos juntos, esta idea de la textura de un texto, esta noción del nudo más que el tópico. Después quizás Sarisa pueda contarnos un poco más, ¿no? Pero bueno, por un lado, estos detalles de los que hablaba Lorelei, de los que hablaba Esperanza, que también podrían leerse a partir de la noción de uso y de uso desviado que propone Michel de Certeau, ¿no? También cuestionando o contestando un poco la noción del discurso jurídico que planteaba Foucault, pero que en definitiva terminan abonando o refrendando, digamos, el discurso legítimo, el discurso del poder, digamos, ¿no? Que por supuesto no es monolítico, no puede serlo, pero el hecho de que puedan existir esos detalles también contribuye a consolidar ese discurso del poder y no necesariamente a socavar, ¿no? Y esto tiene que ver con la idea de Certeau de que las tácticas del débil no son acumulativas, digamos, son un espacio de fuga, digamos, respecto al discurso del poder, pero que no consiguen configurarse como una táctica acumulativa que pueda horadarlo de manera definitiva, ¿no? Entonces, yo no leí ninguno de los casos de ustedes, pero tiro esta pista porque también puede servir para pensarlo. Y por otro lado, esta cuestión de la subjetivación, que yo la leo a partir de las presentaciones que hicieron ustedes, en relación con el problema de la mediación, que además es un problema central en el texto jurídico, y en relación con algunas nociones o categorías que te he leído y te he escuchado, lo leí antes mencionar, como por ejemplo la noción de la escritura jurídica, ¿no?
Y ahí me gustaría preguntarte justamente cómo pensás vos que se articula esta tríada, digamos, de la inscripción de esta subjetivación y de la producción de una subjetivación en el texto, de la mediación y de esta textura de la escritura jurídica que vos ya has venido trabajando largamente. Bueno, me quedo pensando. Eh, eh, habría como una, primero me gustaría saber después lo del nudo de Sarisa, me quedo ahí intrigada. No sé si está por ahí, Sarisa. Sí, Me quedo, sí está. decinos, Sarisa, después sigo yo. No, me sorprende, digamos, esta reubicación de los términos, porque en realidad es una cita de Torcuato Tasso en el curso sobre el arte poética, cuando dice que para hacer un nuevo poema épico, todos los nudos en realidad son antiguos, no hay nudos nuevos y no debe haber nudos nuevos. Lo que se debe buscar es una textura nueva, ¿no? Todas las historias, las materias son antiguas, pero el poeta apuesta por una novedad en la medida en que logra una textura nueva en ese nudo ya conocido, ¿no? Ese es el... Nada más que eso. Está buenísimo, claro, ahora entiendo lo que decía Valeria, en lo que estaba pensando. Yo no sé si hablaría, no me animaría a hablar dentro de la escritura jurídica de textura, porque además ahí, claro, me quedo como muy escasa de materia, de información respecto de quién es ese escribiente, ese escribano, ¿no? Ahí quedo como falta de información. Sí me interesa lo de los nudos, porque en verdad finalmente siempre son los mismos temas, ¿no? El motín y la traición aparecen por lo menos en lo que tiene que ver con el Río de la Plata, pero podríamos pensar en otros lugares, o incluso la traición a Dios. La idea de la traición está, es un nudo recurrente para usar esa imagen. No sé, lo que no sé si me animaría a hablar de una textura, así como si cuando leo otro tipo de textualidades, porque lo que sí hay es un discurso como, bueno, lo que Burns y Premo habla del script, ¿no? Ese guión tan fijo, incluso en una serie de sintagmas que se repiten, donde claramente uno ve que ahí no estaba hablando, digamos, en declarante, ¿no? Sin embargo, me parece que la idea de textura, digo, me remite inevitablemente a textualidad y a estética y a estilo, y eso acá no está, ¿no? Porque es la voz casi en bruto. Lo que pasa que, bueno, al estar atravesada por la letra del escribano o del escriba, bueno, no aparece esa no aparece tan rudimentariamente, aunque lo que ustedes vieron que yo compartí es muy rudimentario, es decir, ¿no? Es decir, uno lo lee, pero quiero decir, no tienen nada de lo que uno está acostumbrado a leer, aún en textos muy antiguos, ¿no? Digo, muy coloniales, vieja data. Digo, claramente son iletrados y se nota que son iletrados. Quizá ahí se ve esa textura del iletrado. Bueno, podríamos hablar de una textura del iletrado. Perdón, yo quería decir una cosa respecto a esto, que es que en los juicios que yo he leído también de Cabeza de Vaca y tal, efectivamente se reproducen a veces de a pares fijos, ¿no? Que insisten sobre ese mismo tema. Pero después me di cuenta que en realidad lo que yo estaba leyendo era la relación del relator del juicio. Es decir, el relator del juicio escoge, selecciona entre esa suma de testimonios la cantidad que le parezca suficiente para dar sustento a eso que se está diciendo.
y me di cuenta de que escoge justamente aquellos testimonios que confirman la regla, pero que añaden ese plus, esa pequeña expansión, ¿no? Creo que hay una selección previa también, por lo menos en el caso de los documentos que yo leí, ¿no? Que tiene que ver con el juicio, con la oralidad del juicio. El relator selecciona y lee en el juicio estos testimonios, ¿no? Bueno, nada, eso se me ocurrió. Como... También es verdad que en silenciada. estos casos... Sí, Victoria Ríos, ¿o quieren hacer otro comentario? Victoria, querías hacer un comentario. ¿Sí? Bueno, muy breve. Buenas tardes a todos desde Inglaterra y mis felicitaciones también a todos los ponentes. Tengo solo unos comentarios textuales para Juan Manuel Díaz Ayuga, porque compartimos en estos momentos líneas de investigación. Y bueno, solo comentarte que has citado a Bauer, a Bleichmar, y no sé, comentarte que leas también el análisis que hace Roberto Valdeón en The Translation in the Spanish Empire del 2014, como decíamos, de esta obra de Riley. Y aparte, creo que también vas a encontrar mucha información sobre cómo, no solo en el 16, también en el 17, todas estas obras intentan acicatear al lector inglés para que emulen, ¿no? al conquistador y al explorador español. Y de hecho, Cortés en la mayoría de estas obras aparece como un héroe, ¿no? A imitar. Y eso te recomendaría que analizaras los paratextos. ¿Vale? O sea, lo que son los prólogos, las dedicatorias de las traducciones que has mencionado de Thomas Nichols, ¿no? De Historia del Perú, de Zárate, la de México de López de Gómara. Y luego hay otros dos textos ya del 17 que te van a ayudar también a establecer conexiones. Uno es el de Samuel Purchas, His Pilgrims, ¿vale? Y luego el otro... que yo, bueno, pues me lo he encontrado recientemente, está también en línea, es extraordinario. No sé si han oído hablar del Western Design. El Western Design fue un intento fallido por parte de los puritanos de Cromwell, de Oliver Cromwell, a mediados del 17, por usurpar las tierras americanas del Imperio Español. Y bueno, pues como digo, fue un intento fallido, pero sí consiguieron controlar, por ejemplo, Jamaica, ¿vale? Por eso Jamaica hoy en día es angloparlante. Y bueno, pues como iba a comentar, este segundo texto es el de Thomas Gage, una figura muy controversial, muy controvertida. Fue un dominico inglés que había estudiado en España y estuvo más de una década en Nueva España, también en Centroamérica, evangelizando a los indígenas. Y luego, cuando regresó a Inglaterra, se tuvo que convertir al puritanismo y en su obra, él vuelve a reapropiarse, vuelve de nuevo. Toda su obra está plagada, como comentabas tú, de citas de todas estas traducciones de Nichols, también me supongo que utilizaría Rayleigh. Y lo interesante es que en esta obra se basó Oliver Cromwell para realizar para su Western Design, para este intento, ¿no? de usurpación. Y se olvidan por completo de requerimientos, de discursos éticos, de la conquista, ¿no? La idea es que los españoles fueron conquistaron, colonizaron, asesinaron. Y de la misma manera que lo hicieron los españoles, ahora lo vamos a hacer nosotros. Y ya está. No, muchísimas gracias, sobre todo por esa referencia. Yo, bueno, mi tesis, vamos, no es precisamente sobre la traducción, es sobre el tema de la alteridad, y en concreto equiparo a Walter Raleigh con Antonio de Berrío, ¿no? Que es este otro conquistador español, pero o sea, el tema me parece interesantísimo. Yo me limito, digamos, a finales del 16, esa primera época en Guayana, pero es verdad que en el 17, ya además cuando acaba la guerra hispano-británica y ya las relaciones con España pues parecen que van mejorando, ¿no? Se puede ver como y lo que mencionas tú es muy interesante, en los prólogos en las traducciones a las obras son fundamentales. Hay uno de Vargas, creo que es Vargas Machuca, el tratado
manual sobre guerra. Bueno, la traducción en inglés es una maravilla porque en el prólogo, escrito en español, el traductor en inglés empieza a hablar sobre cómo ha aprendido español gracias a un soldado que en principio pues lo había como capturado, pero poco a poco le estuvo enseñando español, cómo se enamoró de la literatura española y del habla española, o sea que en pleno periodo, casi digamos entre guerras, ¿no? Tienes a este traductor inglés traduciendo textos de la guerra español, escribiendo en español, alabando, digamos, a los españoles y creando al final como una especie de, si no me equivoco, como una especie de proyecto político que unía a las dos naciones en contra de los infieles. O sea, él dice, vamos a dejarnos ya de películas, ¿no? De, a ver, protestantes contra católicos, no. Todos somos cristianos, tenemos como una misma genealogía que parte de, digamos, del... No me acuerdo de qué rey, como que emparentaba a Carlos V con Enrique VIII y decía, tenemos que seguir, digamos, un mismo proyecto, ¿no? Entonces es muy interesante cómo van alterándose esas visiones, esas traducciones y la visión que tienen de ellas, ¿no? De nuevo, muchas gracias por... Gracias. Juan Manuel, tienes un mensaje en el chat, fíjate, si lo puedes leer, de Carlos Jáuregui. Sí. Pregunta, comentario. Recuerda a Raleigh hablando del honor a las casas, diciendo cómo él y sus hombres no se metían con las mujeres indígenas, y como si lo hacían ciertas otras hierbas del pantano y los españoles, argumento que tiene que ver con la tiranía in regime a la que se refiere a las casas. Exacto. Este argumento es central en lo que toca a la legitimidad de las actividades de los ingleses en el Nuevo Mundo, sí. O sea, totalmente de acuerdo. Esa parte también es muy interesante porque Raleigh realiza todo un discurso, digamos, en el que compara o en el que establece una posición entre moderación y exceso. Es decir, va definiendo a los españoles por el exceso que van cometiendo, exceso tanto en violencia como en lujuria, es decir, como no son capaces de controlarse ante la riqueza de los nativos, pero tampoco ante las mujeres nativas, ¿no? Y en contraposición, pues los ingleses son los que realmente son capaces de demorar su deseo sexual, pero también su deseo colonial. Es decir, son los que pueden llegar, pueden ver las riquezas, pueden ver el oro, pueden ver a tantas poblaciones que podrían someter, pero al final deciden hacer, digamos, de su propia fuerza de voluntad y de limitarse, ¿no? Creando además una especie de relato de peregrino en el que él, digamos, va sufriendo toda esa, digamos, esa... se me da la palabra, toda esa abstinencia, ¿no? En honor a la reina, es decir, se está también como manteniendo virgen como en honor a la reina virgen y sobre todo en concreto porque Raleigh había sido acusado justo antes de realizar el viaje a Guayana de ser pues bastante facilón, de haberse acostado con una de las damas de la corte de la reina, de haberla dejado embarazada sin consentimiento de la reina. Por eso lo tienen que encerrar en las Torres de Londres unos cuantos meses a él y a su esposa. Y entonces, claro, todo el relato al final va funcionando pues como una forma de demostrar pues su castidad frente también al exceso de los españoles, ¿no? Y hay también una parte muy interesante en la que Raleigh, que eso creo que en las casas, bueno, no sé si aparece, pero él establece como una diferencia entre las clases altas y las clases bajas. Es decir, él dice, bueno, los ingleses, ¿no? O sea, en contra de los españoles que han, digamos, capturado a todas las mujeres, se acuestan con ellas y nosotros los ingleses pues nos hemos mantenido y que yo sepa, ninguno de mis hombres se ha atrevido a tocar a ninguna indígena mientras estábamos allí. Dice, y en el caso de que eso haya ocurrido, habrá sido alguien del Minor Sort, ¿no? de la baja ralea, tal, no sé qué. Dice, pero bueno, por lo menos estamos los de la clase alta para poder limitar o para poder, digamos, controlar a los instintos bajos de la clase baja, ¿no? Entonces también pues, va justificando que en realidad los ingleses son mejores gobernadores que los españoles, pero también la clase alta inglesa son los que realmente pueden controlar a ese instinto, ¿no? No sé, es muy interesante el texto. Bueno, muchas gracias. Esperanza y, bueno, Juan Manuel, los organizadores, estamos, me parece, en la hora, pero ustedes dirán, acá son las 4 de la tarde, pero ustedes deben estar por las 10, ¿puede ser? No, son las 9. Las 9. Las 9, sí. Sí.
pero bueno, ya sí, ya llevamos un rato de debate. Yo no sé si hay alguna pregunta más, lo que pasa es que es tan rica el debate, el Sí. diálogo, que da un poco de pena cortarlo, pero bueno, vamos a seguir mañana, o sea que tranquilos, mañana tenemos y pasado, o sea que yo creo Esperanza, que sí. sí. Hola Esperanza, ¿qué tal? Rolando acá Oh, de ¿qué Berlín. tal, Rolando? ¿Qué hay? Sí. Les mando un gran saludo. No, un pequeño comentario, pero por favor, termina. No, adelante, no. Uh-huh. No, es que simplemente es una apreciación general, más bien un comentario, quiero ser súper breve, pero felicito las presentaciones, sumamente interesante. Un aspecto que me ha enriquecido en lo personal es volver a mirar el tema de la teoría jurídica colonial, porque de una u otra manera las presentaciones van en sintonía con diversos matices en relación con el fenómeno de esa cultura letrada, esa visión jurídica también, pero en una perspectiva que incorpora Juan Manuel en una dimensión también transatlántica, lo mismo que la segunda expositora. Este fenómeno me llamó mucho la atención y creo que en relación con esa dimensión jurídica y en esa perspectiva de la construcción de esa subjetividad, que me atrevería a decir claramente forense, según la vimos en las primeras presentaciones, hay elementos que dentro de la teoría jurídica, de una u otra manera, creo que podrían ser nuevamente revisados. Por ejemplo, conceptualizaciones que se mencionaron rápidamente en torno a lo que hizo Milagros, en torno, dijo, al actio documental, ¿ya? Que es un concepto muy específico, y a eso se incorpora también la conscriptio, que es otra categoría que dentro de la propia terminología jurídica del siglo XVI dice relación con el sujeto de la escritura, ¿ya? Y la condición de prueba de ese elemento. Entonces creo que justamente en ese proceso de actio y conscriptio, yo creo que hay también elementos que en el marco de la teoría jurídica colonial, estoy pensando en un texto como el estudio de José Joaquín Real Díaz, un estudio sobre el documento indiano, ya clásico, ya antiguo. Si a alguien le interesa, después le puedo aportar la ficha. Justamente establece esos delineamientos entre actio, conscriptio y de manera muy interesante lo que hoy día escuchaba sobre este archivo in bebeum, ese archivo en movimiento, que de una u otra manera también está dinamizando nuestras relaciones del local en un contexto global. Y es allí donde creo que las perspectivas que hoy día pude escuchar me resultaron sumamente atractivas, porque justamente van dinamizando la construcción del archivo, esa teoría colonial en un contexto también transatlántico, que me pareció sumamente interesante, incluso para un futuro proyecto colectivo, se podría pensar en eso. Bueno, eso, nada más. Bueno, pues cerramos acá y retomamos mañana entonces en nuestra reunión. Perfecto, retomamos mañana. Estupendo, muy bien. Bueno, hay una pregunta de Sarisa, Juan Manuel, que no sé, ¿sabes cuál es el capítulo sobre el honor que menciona Jáuregui? No sé si Carlos está por aquí todavía. Me parece que se ha despedido. Pero no, está acá. No, está aquí. Carlos, pero está como los alumnos. Pero dice que mañana. Que mañana. Contesta. No está pues nada, esto es buenísimo porque Muchas así gracias. Nos veremos mañana todos. Estaremos aquí. Mañana dejemos algo pendiente, así mañana vuelven. Dice Carlos que el honor para mañana. Pues yo no lo cuento porque mañana no podré estar, lamentablemente. Bueno, pues te lo contaremos, te lo transmitiremos, Sarisa. Me ha interesado mucho porque solo ahora entiendo por qué es tan importante en un poema como Armas Antárticas de Miramontes Suazola la cuestión del ataque sexual, porque ahí justamente hace toda una genealogía que parte con la persecución de Apolo a Dafne y que termina en la persecución, secuestro y violación de Oxnan, ¿no? Que es el personaje principal al final de las Armas Antárticas. Oxnan que secuestra a la criolla Estefanía y es la mano criolla a la cual, representa Pedro Arana y de cierta forma es la voz del criollo, digamos no criollo, pero español,
¿no? Residente en las Indias, que escribe el poema Armas Antárticas, Juan de Miramontes Suazola, el que logra controlar toda esa perversión sexual que está no solo míticamente en la persecución de Apolo a Dafne, sino también entre los cimarrones, entre indígenas en el mundo prehispánico y luego con los pecadores luteranos que también estarían practicando lo mismo. Así que si saben, me lo dicen, me lo cuentan. Te lo contamos, perfecto. Sí. La pena es que dejamos para mañana lo más, o sea, el ataque sexual, que daría mucho jugo. Hasta Claro. aquí también. Entonces, bueno. Vamos a ser castos como Raleigh y nos vamos a despedir de momento hasta mañana. Y bueno, hasta mañana. Sarisa, no te preocupes, Adiós. lo contaremos. Hasta mañana. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Gusto verlos. Mucho gusto verlos. Igualmente, Beatriz. Gracias. Hasta luego. Adiós.